importante que se lo demos a conocer. Grábenos, por favor, don David. Le decía yo a usted, a ver, espero que en esta ocasión sí me dé chance la aplicación para darle a conocer a usted que además de que la doctora Claudia Sheinbaum da su informe de seguridad en el que sus funcionarios destacan que efectivamente enero de este año fue el que tuvo el menor índice de homicidios dolosos en 8 años y que se redujo en un 23.8% el índice de homicidios dolosos desde 2018. Hoy le dan la palabra al fiscal general Alejandro Gertz Manero para responderle a Dalila Escobar y sus necedades emanadas de la empanizada revista Proceso, para que pues hable del caso del general exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos. Aquí quiero insistir hasta el cansancio, no defendemos a quien sin censura. Hasta el cansancio le queremos insistir nosotros en eso. No es que lo defendamos, queremos defender la verdad. Y eso es tal vez lo que provoca que se exasperen las autoridades que tratan de responderle a Dalila mientras ella pregunta lo mismo una. Esto suena reiterativo y pleonásmico. Preguntar lo mismo una y otra vez es un pleonasmo, pero esa es la verdad. Hace la misma pregunta una y otra y otra y otra vez. Y obviamente pues queda vislumbrado ahí un cabildeo más allá de un trabajo periodístico. Yo quiero insistirle también en que el periodismo tiene como objetivo primordial el informar. Y para informar efectivamente como corresponsales, como reporteros, bueno, pues tenemos que buscar la noticia, hacer cuestionamientos, insistir. Pero una cosa es intentar extraer información, es buscar esa información. Y otra cosa es motivar, especular, atacar, hacer preguntas con jiribilla, poner cuatros. Eso es muy, muy distinto, señoras y señores, a, en todo caso, bueno, por realizar una actividad periodística. Ayer, usted recordará, se dio un incidente en la conferencia de prensa mañanera en el que pues Dalila Escobar comenzó ahí a dar una serie de planteamientos que pues eran muy, muy cuestionables en la opinión de su servidor y hizo ahí pues acusaciones infundadas sobre el caso del general Cienfuegos, a quien, insisto, no defendemos a quien sin censura. Fue el secretario de la Defensa en tiempos de Peña Nieto. Pero lo que vemos aquí es una actitud clara de la revista Proceso, de la empanizada revista Proceso y de su corresponsal o cabildera para intentar establecer la narrativa una vez más de el narcopresidente AMLO. Lo que quieren poner ellos, algo que intentaron incluso durante las campañas, que intentaron con millones y millones de dólares, de la mano, efectivamente, de organismos como USAID, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que actúa muy, muy cercano a estructuras supuestamente periodísticas, como es la revista Proceso, que en su momento sí, fue baluarte del periodismo en México, pero hoy, híjole, pues deja mucho que desear ante esta derechización que sus mismos ex colaboradores han denunciado a lo largo de los años. Ya van años desde la muerte de Julio Scherer García, y de que pues la titularidad de esos espacios, las acciones mayoritarias se concentran en ese consejo editorial para los hijos de Julio Scherer, especialmente Julio Scherer Ibarra y María Scherer, esposa del hermano de Margarita Zavala. Creo que no hay más que decir al respecto, que pues esa revista ha cambiado en lo absoluto en su manejo y no solo se ha derechizado, se ha empanizado. Y bueno, pues esta es una de las tácticas que han estado intentando implementar desde hace tiempo, una de las narrativas, no tácticas, narrativas, que supuestamente López Obrador tenía algún tipo de vínculo con el narcotráfico, cuando es uno de los expresidentes de ese partido, del Partido Acción Nacional, al único al que se le ha demostrado que en su gobierno sí hubo vínculos con el narcotráfico, y se demostró acá en Estados Unidos. Acá en Estados Unidos se detuvo y procesó al narcotraficante Genaro García Luna, quien fuera el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Eso es un hecho innegable.
Este señor que tiene usted en pantalla, amigo de el pseudoperiodista Carlos Loret de Mola, quien constantemente entrevista en sus espacios de la plataforma chayoteril, delincuencial y de choque latinos a María Scherer, a Carlos Loret de Mola, ¿no? Este sujeto pues fue Genaro García Luna, sentenciado a casi 40 años de prisión por narcotráfico acá en Estados Unidos. La narrativa que ellos quieren implementar es voltear la tortilla y tratar de culpar a su adversario político, al adversario político de la derecha, del Partido Acción Nacional, a Andrés Manuel López Obrador, de lo que ellos son responsables. Eso es lo más indignante que existe. Ellos son los narcos. Ellos son los que le abrieron la puerta al narcotráfico en México. Y ellos son los que le echan la culpa a López Obrador, sin pruebas de tener algún tipo de vínculo con el narcotráfico. Y utilizan este tipo de planteamientos. Lo que dice la muy fantasiosa y arrogante de Anabel Hernández, Carmen Aristegui, las notas que salieron en ProPublica, en The New York Times, en The Deutsche Welle, ahí en Deutsche Welle más bien, Dear Deutsche Welle, no sé, en todo caso, pero bueno, en Deutsche Welle, en su momento, con pues planteamientos infundados que nunca pudieron comprobarse con rigor periodístico, con puras habladas, situaciones que incluso el mismo Departamento de Justicia de los Estados Unidos desmintió. Y bueno, de forma desesperada, intentar de alguna otra forma, obtener algún tipo de reconocimiento, de apoyo por parte de la población. Hoy, que efectivamente todas las encuestas ponen a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por encima del 80% de aprobación. Todas, ¿eh? O sea, en los alrededores del 80%. Imagínate, esta es la de Pulse MX, pero hace rato dieron a conocer la de Reporte Índigo, la del Financiero la ponen 81.1%, etcétera, tantas, ¿no? Hoy que están perdidos en la oposición, específicamente los del PAN, pues intentan este tipo de infamias, llevan a sus cabilderos como Dalila Escobar a hacer planteamientos insulsos y a tratar de seguir vinculando al movimiento de la Cuarta Transformación con el narcotráfico, cuando insisto, de verdad esto es lo más indignante de todo. Los que son los responsables de esto son ellos. Y no estoy yo, mire, de verdad, defendiendo la Cuarta Transformación, a la doctora Sheinbaum, al expresidente López Obrador. Quiero insistir hasta el cansancio que nosotros no ganamos un centavo de esto, ¿no? O sea, no nos pagan en publicidad oficial, no nos dan publicidad oficial porque, mire, en primer lugar, la rechazamos, vomitamos la publicidad oficial, nos parece inmoral y antiética esa publicidad oficial. Es un bozal para los medios de comunicación. Pero si de pronto mostramos algún tipo de afinidad con las políticas de la Cuarta Transformación es porque viene directamente desde nuestras ideologías que consideramos más bien ideales. ¿Y por qué? Pues queremos estar del lado correcto de la historia. Porque queremos estar del lado de la verdad y de la justicia. Y de ese lado no está el PAN. No está Felipe Calderón definitivamente. No está Dalila Escobar. No está la empanizada revista Proceso. Entonces, ayer recordará usted este incidente que hizo que la doctora Claudia Sheinbaum reprendiera de forma muy dura a Dalila Escobar y la conminara a que mejor hiciera su trabajo, su investigación, que le echara ganitas, ¿no? a su trabajo. Y le dijo, no te preocupes, mañana ante tus acusaciones a Cienfuegos, aquí vamos a traer al gabinete de seguridad y el fiscal general te dará respuesta. Bueno, pues sí le dio respuesta el fiscal general Gertz Manero, ¿no? Le explica que de ningún momento, después de que no se pudo comprobar la acusación en contra de Cienfuegos por parte del gobierno de Estados Unidos y que ellos tampoco la pudieron comprobar en México, no hubo algún tipo de reclamo, no hubo algún dicho sobre los hallazgos de la Fiscalía General de la República. Insisto, no, tampoco estamos defendiendo a Cienfuegos, fue el secretario el secretario de la Defensa en tiempos de Peña, o sea, no hay defensa de eso, pero hay que ver
cómo está el agua de esos camotes. Hay que ver el agua de esos camotes y para qué se está utilizando el caso de Cienfuegos después de tantos años. Desafortunadamente, Gers Manero le da la palabra a la insufrible de Dalila Escobar, corresponsal, entre comillas, de la empanizada revista Proceso, quien desata sus ya muy conocidos reproches en medio de una serie de necedades monumentales e incontroladas hoy. Y sin presentar una sola prueba, acusa al gobierno de México de que si se desistieron de una acción penal en Estados Unidos fue por una petición del Departamento de Justicia ante una solicitud del gobierno mexicano. El fiscal general Alejandro Gers Manero le dice que es falso, que es una mentira lo que está diciendo Dalila Escobar. Pero ¿sabe qué? Dalila Escobar tiene frente a ella un micrófono muy importante, el de la conferencia de prensa mañanera. Conferencia que ven millones de personas, es el foro máximo de México. Les guste o no a los fachos, a sus chayoteros, el foro máximo de México es la mañanera, tan criticada, tan atacada, y a la que hoy quieren penetrar los mismos panistas. Mi rey que pusieron de su dirigente, que por cierto ha sido señalado como el cabecilla del cártel panista inmobiliario, Jorge Romero, ya salió a chillotear que ellos también quieren un espacio en las mañaneras, ¿no? Porque nadie les hace caso, pues ¿cómo les van a hacer caso? Pero bueno, efectivamente, en ese que es el foro máximo de los mexicanos, Dalila toma el micrófono, espero que no se me desconecte por ahí, y lo utiliza con la mayor irresponsabilidad para hacer planteamientos sin fundamento. ¿Por qué? Pues yo insisto, porque no es reportera, es una cabildera, es una lobista ahí implementando los dichos y las necedades de intereses de atrás, de los intereses que están detrás de la empanizada revista Proceso. La situación se vuelca en un incidente que termina con la doctora Claudia Sheinbaum pidiéndole a Dalila que ya desista, porque son puras reiteraciones, porque se la ha pasado una y otra con sus reproches, redundando. Pero veamos todo esto desde el principio. La explicación es interesante, el intercambio es aún más. Y bueno, creo que tal vez esto podría ser utilizado en muchos diplomados de periodismo. Luego lo platicamos eso. Vamos a ver y escuchar a Dalila Escobar. Le voy a pedir al fiscal general, porque ayer salió el tema del general Cienfuegos, para que nos pueda informar. Fiscal. El día de ayer hubo algunas preguntas sobre este tema y vale la pena recordar todo lo que ocurrió. Esto se inició a fines del año 2020, cuando el gobierno de los Estados Unidos detuvo al general Cienfuegos en Los Ángeles, California, y durante varios meses estuvo en esa situación hasta que el gobierno de los Estados Unidos se desistió de la acción. El juez federal aceptó ese desistimiento y eso permitió que el general Cienfuegos regresara a México. En ese momento, el señor presidente López Obrador tomó una decisión que ha sido única en la historia bilateral de México y los Estados Unidos. Le ordenó a la Secretaría de Relaciones que hiciera público todo el expediente, y ese expediente se dio a conocer públicamente para que cualquier persona que tuviera cualquier duda pudiera expresarlo. A nosotros nos tocó iniciar todo el procedimiento con la acusación que se había dado en los Estados Unidos sobre el general Cienfuegos, que lo identificaba como una persona totalmente distinta a la que es, por su altura, por sus características, por los lugares donde dicen que estuvo, que nunca estuvo. Bueno, era un catálogo de falsedades. Hicimos toda una investigación que estuvo sujeta a una gran presión pública y finalmente el 15 de enero de 2021, en dos comunicados de la Fiscalía, que quien quiera de ustedes, porque ha pasado ya muchos años, los quiera tener, están a su disposición aquí, donde hicimos una explicación muy clara
por qué se había determinado el no ejercicio de la acción penal por ser las acusaciones tan falsas y no contar con prueba alguna. Y hicimos algo que no se había hecho nunca en la historia bilateral de este país. Le comunicamos al gobierno de los Estados Unidos por escrito, en un documento que fue presentado primero en la embajada aquí y después ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la determinación del no ejercicio de la acción penal. Esa es una obligación procesal que existe en nuestras leyes para que las personas que se sientan de alguna manera ofendidos o crean que se han generado algún tipo de actos que sean ilegales, tengan el derecho a poder recurrir eso, ir ante los jueces y demostrar que lo que estaba determinando la Fiscalía no era lo correcto. Lo hicimos, el documento por ahí debe de andar porque lo pusimos, se le envió al Departamento de Justicia, esperamos los días, ellos pidieron toda la documentación, les mandamos toda la investigación completa y 4 años después no han dicho nada que niegue el procedimiento que se llevó a cabo en México. Todo esto está documentado. Está documentado con la pieza que vamos a presentar y con todas las pruebas que hemos estado dando a conocer. Si sobre este tema específico usted tiene alguna pregunta, con mucho gusto. Gracias, fiscal. Buenos días, Dalila Escobar de Proceso. Precisamente ayer nosotros hacíamos ese planteamiento y lo hacíamos en torno al tema de precisamente cómo se dio esta situación, el asunto de cómo se dio sí la detención en Estados Unidos, el asunto de cómo en un inicio, bueno, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador decía que podía ser la forma en la que podíamos conocer cómo se fue degenerando la situación de crisis de violencia en el país y cuáles fueron las razones. Después, sí, México mostró su inconformidad en torno a que no le fue informado durante mucho tiempo o todo el tiempo que duró la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos. En efecto, y por supuesto mostraron molestia en torno a que no se les fue informado y por eso bueno, pues solicitaron este tipo de cuestiones. Lo que nosotros también nos estábamos basando es en lo que sucedió en la audiencia en la que precisamente la jueza federal Carol Emon, lo que ella había dicho es que esto en Brooklyn es que sí concedía la anulación de los cargos de narcotráfico y lavado de dinero al general, pero porque esto había sido una petición del Departamento de Justicia por una solicitud que a su vez hizo el gobierno mexicano. Sobre eso estábamos basando precisamente ayer el planteamiento y que fue transferida la investigación a la Fiscalía General de la República en México, que finalmente fue, como dice usted, quien resolvió esta situación. Sin embargo, justo la pregunta está en, si bien Estados Unidos ya no se pronunció en contra de lo que concluyó la Fiscalía Mexicana, tampoco fue que lo transfirieran a México diciendo que se retiraban los cargos por falta de pruebas, o sí hubo una comunicación específica que en 2020, cuando fue enviado a México, se le retiraron los cargos justo porque no se encontraron pruebas en Estados Unidos. A ver, hizo usted varias afirmaciones, vamos una por una, ¿le parece? La primera es en el sentido de que el gobierno de los Estados Unidos se desistió de la acción a petición del gobierno de México. Eso no es cierto. No hay un solo documento, por lo menos nunca lo recibimos, y toda la documentación, toda, sin excepción, sin un solo documento que faltara, fue hecho público. Así que esa afirmación es falsa. México no pidió a Estados Unidos que en México se llevara a cabo esa investigación. Esa afirmación es falsa. No sé si esté claro lo que estoy diciendo. Sí, porque de hecho, de acuerdo con una declaración que dio el propio presidente López Obrador, precisamente es justo que a México le correspondería hacer ese tipo de investigación. No sé si la recuerda. Sí, pero estamos hablando de que esa afirmación es falsa. Esa. Si quieres, seguimos tratando cada uno de los asuntos. El señor presidente López Obrador fue clarísimo.
dijo y lo logró, y aquí está el que era secretario de Relaciones Exteriores, el licenciado Ebrard, que se publicara sin excepción todo el expediente, y en ese expediente esa afirmación a la que usted se refiere no existe, es falsa. No El hubo gobierno ningún de acuerdo. México no solicitó eso. ¿Cómo se lo puedo explicar? Fiscal, justo precisamente por lo que dijo la jueza federal en esta audiencia en la que, bueno, Sí. pues ella retiró los cargos, precisamente por el tema de cooperación con México. Es decir, evidentemente no hay una versión oficial en la que se hablara de qué se acordó o qué pláticas hubo. Preguntarle también en todo caso, bueno, después de que le planteó con usted al secretario Ebrard, si tuvo que ver con el tema de la permanencia de agentes de la DEA en México. Es decir, México no estuvo solicitando, sí, ella dijo que no solicitó a Estados Unidos en ningún momento que se transfiriera al general Cienfuegos, pero sí mostró la molestia en torno a por qué no se les informó de la investigación durante todo ese tiempo. Es decir, ¿usted en qué momento se enteró de que estaban investigando al general Cienfuegos en Estados Unidos? La Fiscalía de la República solamente interviene por ministerio de ley y por mandato constitucional frente a denuncias presentadas. Cuando esa denuncia fue presentada y enviada a México por los conductos de la Secretaría de Relaciones, la Secretaría de Relaciones, de acuerdo con toda, y sobre todo sobre la ley de extradición, tenía la obligación de mandarnos toda esa denuncia, lo cual hizo, pero lo hizo público, no hay la menor duda. Y eso es clarísimo. La investigación nosotros la hicimos con las pruebas que ellos mandaron. Y usted acaba de hacer un señalamiento que es importante que aclaremos. La juez dijo, y está por escrito, que ella se desistía a petición del gobierno de los Estados Unidos, no a petición del gobierno de México. No, sí, fue una orden del Departamento de Justicia. No, Eso fue una lo mencionó. solicitud, porque el Departamento de Estado no le puede ordenar a los jueces. Sí, una solicitud. Sí, una así solicitud. es. Y de hecho dijo que tiene que ver con la aplicación del retiro. Bueno, eso más bien lo que dijo el fiscal federal Ducharme es que a nombre del gobierno de Estados Unidos, de acuerdo también con lo reporteado por nuestro compañero Jesús Esquivel, quien es de corresponsal en Estados Unidos, quien estuvo en la audiencia, es que lo que dice este fiscal es que la aplicación del retiro de cargos se centró en equilibrar los intereses de política exterior y en mantener con México la cooperación en el combate al tráfico de narcóticos y corrupción. De eso, bueno, ¿cuál es como la explicación que da el gobierno de México en torno a que si fue o no entonces un acuerdo? A ver, hágame la pregunta concreta porque Sí, estuvo un poquito… que la explicación que da México en torno a esta declaración que se da respecto del tema de una cuestión de centrarse en el asunto de temas no diplomáticos, sino de relación bilateral. Qué bueno que lo menciona. Si el gobierno de los Estados Unidos se desistió de la acción, porque en los documentos no existen todas esas consideraciones a las que usted se hace referencia, simplemente se desistió de la acción y envió toda la documentación que tenía de ese expediente al gobierno de México, y si el gobierno de México hizo la investigación y le demostró al gobierno de los Estados Unidos que esas pruebas no eran procedentes y se le notificó oficialmente dándole la oportunidad, como se le debe de dar a todas las personas físicas y morales, para que impugnaran esa determinación, no solamente no dieron respuesta, nunca la impugnaron. ¿Qué quiere decir? Que la lógica jurídica es clarísima, no tenían pruebas. Si las hubieran tenido, tuvieron la oportunidad de, cuando les estaban demostrando que no eran suficientes, poder llevar a cabo ese procedimiento. No lo llevaron. Claro, usted menciona que en 4 años nunca se pronunciaron en contra de lo que hizo la Fiscalía General de la República. No es que yo lo mencione, es Sí, que claro. no lo hicieron. Pero tampoco una declaración oficial, por decirlo de alguna manera, o concreta en torno a que en efecto hubieran considerado que se retiraban los cargos porque eran falsos, o como decía el expresidente López Obrador, eran cuestiones fabricadas. O sea, hubo una comunicación formalmente en la que dijeran, pues sí, nos desistimos porque en efecto no hubo pruebas.
A ver, compañera, por favor, cuando uno notifica oficialmente a una persona moral, y en este caso a un Estado, que la denuncia que presentó no cuenta con ninguna prueba y se le da la oportunidad de presentar las pruebas, no tiene por qué hacer determinaciones o juicios aparte de sí o no aceptó que ese no ejercicio era jurídicamente válido. Lo aceptó. Compañera, por favor. Justo, es que le pregunto, porque usted ha mencionado Sí, que no hubo como tal una mención directa, sino que vaya, no se hizo, no, permítame, Presidenta, no se hizo pues una mención directa de por qué se retiran los cargos. Claro que sí. A ver, compañera. Es que esa es la pregunta. Compañera, está redundando sobre la misma pregunta. Ya contestó el fiscal. No hay pruebas. Entonces, yo te conmino, como te dije ayer, a que revises el expediente para que a partir de ahí, porque si no nos vamos a llevar toda la conferencia con la misma pregunta que ya fue contestada. Gracias, Entonces, Presidenta. El compañera, punto aquí, ayer se te contestó, hoy se te contestó. Entonces, si vas a redundar sobre la misma pregunta otra vez y otra vez y otra vez, se te va a contestar lo mismo porque es la verdad. Nosotros no mentimos, sí, es la verdad. Presidenta, esa vaya, como versión oficial es lo que nos está ofreciendo el fiscal general de la República. No, no es la versión oficial, es la verdad. Usted ayer combinaba el tema de una investigación. La investigación se hizo por parte de compañeros pues reporteros. siguió la necedad de Dalila Escobar. Qué desesperante es esto, de verdad, qué desesperante es tener a alguien así. Y mire, insisto, de verdad, una cosa es la agresividad que debe tener un reportero buscando la información, cosa que nos ha advertido una y otra vez el queridísimo Ricardo Sevilla, la búsqueda de la información, y otra cosa es a manera incluso obsesiva de pues intentar conseguir una declaración, sacar una declaración a la de a fuerzas, que pues podría venir de un interés en todo esto, un interés detrás de las preguntas de Dalila Escobar. Déjeme saludar con mucho gusto a mi compañero y amigo Vicente Serrano, a quien, mire, yo como su compañero de trabajo hace muchos años, sí lo he visto ser muy insistente con políticos en entrevistas muy duras que ha hecho, pero él también le va a poder decir que una cosa es insistir hasta el cansancio y otra cosa es redundar, repetir la misma pregunta una y otra y otra y otra vez. Vicente Serrano, te vemos y te escuchamos, te mando un abrazo. Dice mi mamá, doña Mina, que mi querido Toño, recibo tu abrazo y te regreso el abrazo. Una cosa es Juan Domínguez y otra cosa es no me... Mira, a ver, Toño. Sí, hay que insistir, así tengas que repetir 1000 veces la misma pregunta cuando te asistiera la verdad. Pero el fiscal general de la República y la presidenta Claudia Sheinbaum le han demostrado a Dalila Escobar que no está en lo correcto. Por ejemplo, lo que dice Alejandro Gertz Manero, y ustedes saben que no es santo de mi devoción, pero está haciendo en este tiempo, en este momento, una gran exposición y creo que un gran trabajo desde que se levanta temprano para ir a las reuniones de seguridad. Dice, el presidente López Obrador dijo que se publicara todo el expediente del general Cienfuegos y en ese expediente la afirmación, dice, a la que usted se refiere no existe, es falsa. En otras palabras, le está diciendo mentirosa a la corresponsal. Yo quiero nuevamente aclarar, aquí no vamos a defender a Salvador Cienfuegos porque consideramos que es un personaje muy turbio, muy oscuro, su nula empatía con los padres de los normalistas de Ayotzinapa cuando él fue secretario de la Defensa Nacional me lleva a decir esto. Pero de ahí en fuera a darle vuelo a estas cosas, pues no, definitivamente no lo vamos a hacer